Bien chicos, pasaremos a la ley de cosenos. Bien, para ley de cosenos recordemos que es para resolver triángulos oblicuángulos. La ley de cosenos me indica lo siguiente. Me indica que en todo triángulo se cumple que el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, coma, menos el doble producto de estos lados por el coseno del ángulo que forman. Bien, recordemos, aquí tengo mi triángulo ubicoángulo, los lados son minúsculas y los ángulos son mayúsculas. Bien, transformándolo esto a un lenguaje algebraico nos resulta estas tres expresiones. Bien, demostrando la primera, sería el lado A. Si yo quisiera calcular el lado A, con la ley de coseno me dice que el cuadrado de uno de estos lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, o sea, el lado A, el lado B y el lado C, la suma de B cuadrada más C cuadrada, menos el doble producto de esos mismos lados, o sea, dos veces B por C, y se va a multiplicar por el coseno del ángulo que forman. Bueno, viéndolo aquí, el ángulo que forma el lado B y el lado C es el ángulo A. Entonces sería por el coseno de A. Y va a pasar lo mismo para el lado B y para el lado C. Yo tengo el lado B, sería el cuadrado de ese lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, o sea, de A y B, A y C, menos el doble producto, o sea, dos veces A por C, por el coseno del ángulo que forman. El ángulo que forman es el ángulo B. Y va a pasar lo mismo para C. Bien, aquí la técnica es la siguiente. ¿Cómo me puedo aprender esto más sencillo? Bueno, yo tomo un lado, digamos el lado A, lo elevo al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, bueno, B y C, menos dos veces, vuelvo a repetir estos dos, los vuelvo a repetir por el coseno del ángulo que forman estos dos, pero fácil, si aquí tengo el lado A, voy a tener el ángulo A. Si aquí tengo el lado B, aquí tendría el ángulo B. Si aquí tengo el lado C, tendría el ángulo C. Entonces, así de fácil es recordar la ley de coseno. Bien, vamos a aplicar esto en este problema de aquí. Me dice, ejemplos, hallar el valor de las variables. En este primer triángulo me pide hallar el valor de x. Este es el lado x. Bien, tengo mi triángulo bicoángulo. ¿Sí? Bien, aquí el único dato como ángulo me está dando el ángulo A. No me da ni el C ni el B, por lo tanto no puedo descifrar cuánto vale haciendo la resta para llegar al 180. Bien, entonces me olvido de eso. Pero como datos tengo ángulo A, este frente a él sería el lado A. Bien, directamente sería el lado A. Aquí tengo el ángulo C, por lo tanto esto sería C. Aquí tengo el ángulo B, por lo tanto este 8 es igual al lado C. Bien, entonces vamos a utilizar ley de cosenos. Para ley de coseno sería el cuadrado de un lado. Yo quiero el lado A en este caso. Entonces el cuadrado del lado A. ¿Cuánto vale el lado A? X, lo elevo al cuadrado. Es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. O sea, de C y de B. Este es B. Bien, de C y B o B y C. ¿Quién es B? 8. Entonces sería 8 elevado al cuadrado. Más el cuadrado del otro lado, o sea, C. 3 al cuadrado. Menos el doble producto de esos mismos lados, o sea, 8 por 3. Escribo 8 por 3. Por el coseno del ángulo que forman 8 y 3, o sea, el ángulo de 60 grados. Igual, repito, si tengo el lado A, voy a escribir coseno del ángulo A, o sea, 60 grados. Ahí está, 60 grados. Bien, lo único que debo hacer aquí es desarrollar, simplificar y despejar la variable, en este caso x. Así que te recomiendo lo siguiente. Vamos a resolver primero esto, por partes. Primero la suma de los cuadrados. Después voy a hacer al mismo tiempo esto de aquí, la multiplicación. No voy a llegar y voy a restarle a 3, le voy a restar 2, no. La jerarquía de operaciones vamos a aplicar. Pero aquí no importa si esto lo resuelvo junto a esto.
Bien, entonces me quedaría x al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, 64, más 3 al cuadrado sería 9, menos, bien, aquí puedo multiplicar 2 por 3, 6 por 8, 48, que es lo mismo 2 por 8, 16 por 3, 48, da lo mismo. Ahora, coseno de 60. ¿Cuánto vale el coseno de 60? Recordemos que el coseno de 60 equivale a un medio. Listo. Bien. Aquí yo no puedo llegar y decir, bueno, 64 menos 48, porque aquí todavía se está multiplicando. Entonces, primero desarrolla la multiplicación. Me queda entonces x al cuadrado es igual a 64 más 9 menos 48 por un medio, sacarle la mitad, o sea, 24. Bien, vamos a simplificar esto. X al cuadrado es igual, fácil, 64 menos 24 son 40, más el 9, 49. Entonces, x al cuadrado es 49. Ojo aquí, no tenemos todavía x, tenemos x al cuadrado. Si yo quisiera x solita, ese cuadrado al otro lado pasa como raíz. Entonces sería raíz cuadrada de 49. Bien, finalmente x equivale a raíz cuadrada de 49, 7. Entonces el valor de x es igual a 7. Bien, seguimos con estos dos ejemplos. Vamos a aplicar la ley de coseno. Bien, para este primer triángulo, me pide hallar el valor de A. Bien, me pide hallar el valor de A. Aquí me hace falta el dato 60 grados. Listo. Bien, me pide hallar el valor de A, el lado A, por ser minúscula. Luego nos dice eso. Para hallar el lado A, recordemos que sería el cuadrado de ese lado, o sea, directamente A cuadrada, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. ¿Quiénes son los otros dos lados? Bueno, en este caso es 3 y 4. Si los nombramos desde el inicio, sabemos que frente a él está el ángulo C, este es C minúscula. Este sería, por lo tanto, B minúscula. Bien, entonces, A cuadrada es igual a la suma de los otros dos lados al cuadrado, o sea, B al cuadrado, 3 al cuadrado, más C al cuadrado, o sea, 4 al cuadrado, menos 2 veces o el doble producto de estos dos mismos lados, o sea, 3 por 4, por coseno, si aquí está A, del ángulo A, en este caso el ángulo A vale 60 grados. Listo. Lo único que me hace falta aquí es simplificar y por último despejar el lado A. Bien, A cuadrada es igual a 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16, menos, al mismo tiempo puedo hacer esta multiplicación, no hay ningún problema. 2 por 3 son 6, por 4, 24. Por el coseno de 60 también esto lo puedo hacer sin ningún problema, equivale a medio. Bien, yo no puedo restarle 16 menos 24 porque el 24 se está multiplicando por un medio. Entonces hago primero esa multiplicación. A cuadrada es igual a 9 más 16 menos 24 por un medio es igual a 12. Al final hago esta resta y sería A cuadrada es igual a 16 menos 12 serían 4 más 9, 13. Listo. A cuadrada equivale a 13, pero yo quiero A nada más. Por lo tanto, pasa como raíz cuadrada del cuadrado. Sería raíz cuadrada de 13. Listo. Ya obtuve el valor de A. Okay. Siguiente ejercicio. Dice, de la figura, calcula coseno de B. Únicamente me está pidiendo coseno de B. No me está pidiendo el ángulo B, sino la expresión coseno de B. Por lo tanto, obviamente utilizaré ley de coseno. Y además, debo de utilizar la fórmula que involucra coseno de B. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, si aquí tengo el ángulo B, es porque estoy calculando el lado B. Entonces nos acordamos de la fórmula. B cuadrada es igual a cuadrada más C al cuadrado.
el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos, o sea, A y C, menos el doble producto de estos dos mismos lados, o sea, A por C, por el coseno del ángulo que formarían estos dos lados, A y C. Pero recordemos, si aquí tengo B, entonces aquí también sería B. Para ayudarnos en este ejercicio, lo conveniente es darle nombres a los lados, darle su letra. Bien, si aquí tengo A, por lo tanto este es el lado A. Si aquí tengo C, este es el lado C. Si aquí tengo B, por lo tanto este sería el lado B. Listo, lo único que voy a hacer es sustituir los datos que tengo en esta fórmula. Bien, fácil. Sería B al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado. Es igual a al cuadrado. A equivale a 2, entonces sería A al cuadrado. Más C al cuadrado. C equivale a 4, lo elevo al cuadrado. Menos 2 veces, o el doble producto de estos dos mismos lados, o sea, 2 por 4. Por coseno de B, aquí no puedo sustituir porque yo no conozco el ángulo B, por lo tanto lo voy a dejar indicado. De hecho, aquí la cuestión es despejar y dejar solito a coseno de B. Bien, desarrollo. Aquí puedo desarrollar 3 al cuadrado es 9. Esto es igual a 2 al cuadrado, 4, más 4 al cuadrado serían 16. Menos, aquí puedo desarrollar esta multiplicación, 2 por 2, 4. Por 4, 16. Coseno de B. Listo. Ojo aquí, no puedo decir que 16 menos 16 coseno de B se cancelan, porque aquí es 16 veces coseno de B. Es como si yo tuviera 16x, no se podría cancelar con el 16. Bien, entonces, ¿a quiénes sí puedo sumar o restar? En este caso, 4 más 16. Simplifico. 9 es igual a 4 más 16, 25. Menos 16 veces coseno de B. Voy a tratar de despejar coseno de B. Por lo tanto, dejo solito a coseno de B. Este 25 que está sumando pasa restando al otro lado. Y sería menos 25 más 9 es igual a menos 16 cosenos de B. Listo. 25 negativo más 9 sería menos 16. Esto es igual a menos 16 coseno de B. Bien, finalmente, voy a dejar solito a coseno de B. ¿Qué le estorba? El menos 16 está multiplicando, pasa dividiendo. Es decir, que coseno de B equivale a menos 16 sobre, este pasa dividiendo, menos 16. Listo. Coseno de B, aquí simplifico, menos entre menos, más 16 entre 16, se vuelve la unidad. Entonces, coseno de B equivale a 1. Esta es la expresión para calcular coseno de B. Listo.